Mercado Libre sigue siendo una máquina imparable de hacer dinero, o los números de este último balance empiezan a mostrar señales de alerta. Hoy no nos quedamos con los titulares de prensa. Vamos a abrir el balance real, revisar las métricas clave y entender qué significa esto para tu portafolio. Análisis al hueso de Mercado Libre. Vamos a desglosar los ingresos, el margen operativo, el crecimiento de Mercado Pago y el estado de la cartera crediticia, sin vueltas ni tecnicismos innecesarios, directo a los datos que mueven la cotización. Antes de ir a las planillas, suscríbete y deja tu me gusta si querés más análisis de balances sin humo. Ahora sí, vamos a las cifras. Empecemos por la cifra más impactante del trimestre. Por primera vez en su historia, Mercado Libre superó los 10 billones de dólares en ingresos en un solo trimestre, alcanzando los 10.169 millones. Estamos hablando de un crecimiento interanual del 50% en dólares y un 43% a moneda constante. Es el ritmo de aceleración más rápido que registra la compañía en los últimos 4 años. Y este impulso se ve en todos sus mercados clave. Brasil voló con un crecimiento del 59%, México avanzó un 55% y el resto de la región creció un impresionante 63%. A nivel operativo, el volumen total de pagos rompió la barrera de los 101.000 millones de dólares, un 56% más que el año pasado, empujado por una base de usuarios activos en la fintech que ya alcanza los 88 millones de personas. Ahora bien, ¿qué pasó con las ganancias y la rentabilidad? Acá es donde el mercado suele ponerse fino. El resultado operativo o EBIT cerró en 683 millones de dólares, lo que representa un margen operativo del 6,7%. Si lo comparamos contra el año pasado, hay una compresión de 550 puntos básicos, pero la buena noticia es que se mantuvo prácticamente estable frente al 6,9% del primer trimestre de este año. La rentabilidad no explotó al alza, pero tampoco se derrumbó. En la ganancia neta vemos 466 millones de dólares. Si bien en la tercera caída interanual consecutiva con un 11% JOY, marca una recuperación del 12% respecto al trimestre anterior. Y ojo con el beneficio por acción, cerró en 9,19 dólares, logrando batir holgadamente las estimaciones del consenso de Wall Street, que esperaban entre 8,83 y 9,11 centavos. Un dato clave de eficiencia gracias a la integración de inteligencia artificial. El gasto en desarrollo de producto bajó del 8,4% al 7,2% sobre ingresos. La cartera total de créditos se expandió un 75% interanual hasta rozar los 16.400 millones de dólares, con las tarjetas de crédito ganando terreno hasta representar el 47% del total. Y aquí viene la mejor noticia del balance. El NIMAL, margen neto fintech, saltó al 21%, rebotando fuerte del 17,8% del trimestre pasado y superando holgadamente la franja del 17 al 19% que Wall Street estaba monitoreando con la lupa. Luego tenemos un riesgo de morosidad controladísimo. La mora de 15 a 90 días cayó el 7% y apenas 4,6% en tarjetas, ubicándose muy cerca de mínimos históricos y disipando el fantasma del 10% que alarmó el mercado en el trimestre anterior. El único punto gris sigue estando en el libro de tarjeta de crédito, que tiene un NIMAL negativo de menos 2,5%. Sin embargo, el manager confirmó que los cohortes más maduras en Brasil ya están alcanzando el punto de equilibrio. Para cerrar este resumen de lo más importante, un dato que pasó desapercibido para muchos, pero que es oro puro. Por primera vez, Mercado Libre desglosó el crecimiento de su negocio de publicidad, Mercado Ads, que explotó un 73% interanual. Este es el gran catalizador de margen bruto que el mercado venía pidiendo ver. Por el lado del flujo de caja libre ajustado, volvió al terreno positivo con 214 millones de dólares, dejando atrás el número negativo del primer trimestre. Si bien volvió a dar verde, se queda algo distante en las proyecciones más optimistas de los analistas, que esperaban cifras por encima de los 1.000 millones. En resumen, un trimestre de crecimiento acelerado, márgenes estables, fuerte salud crediticia y la consolidación de nuevos motores como publicidad. Para entender la reacción del mercado, primero hay que saber de dónde veníamos. Mercado Libre llegaba a este reporte con el listón bastante bajo. Después del mal primer trimestre, los analistas habían recortado sus estimaciones de ganancia un 22%. El mercado esperaba un trimestre prudente. Y cuando miramos la foto completa, Meli batió expectativas en casi todo. El beneficio por acción vino en 9,19 frente a los 8,83 esperados. Los ingresos superaron los 10.100 millones de dólares. El NIMAL Fintech voló al 21% superando las estimaciones
y la morosidad cayó el 7%, muy por debajo de la zona de alarma del 10%. Pero entonces, si le ganó en casi todo Wall Street, ¿por qué la acción reaccionó con caídas? La respuesta está en una sola palabra: márgenes. El mercado necesitaba una señal clara de que el margen operativo empezaba a rebotar, pero se quedó plano en el 6,7%. Además, el management fue contundente. Van a seguir invirtiendo agresivamente en envíos gratis, logística y tarjetas sin dar una fecha exacta de cuándo volverán a expandir márgenes. Eso, sumado que el negocio de tarjetas sigue siendo un Lehman negativo del 2,5%. Fue el detonante para una toma de ganancias. Ahora, no todo es pesimismo. Si miramos en la estructural, hay datos muy sólidos. La calidad de cartera crediticia sorprendió para bien, con la mora en mínimos históricos a pesar de crecer un 75% año a año. Y por primera vez la empresa mostró el negocio publicitario creciendo un 73% interanual, que va a ser el gran botón de margen en los próximos trimestres. Pasemos a ver qué estaban haciendo los grandes bancos de inversión de Wall Street con la acción de Mercado Libre tras conocerse estos resultados. ¿Mantienen la fe en el papel o empezaron a recortar objetivos? La respuesta corta es que el consenso se mantiene firme en la recomendación de compra. De los 24 analistas principales que siguen a la compañía, 20 mantienen su recomendación de comprar. El precio objetivo promedio se ubica en $2.229, lo que representa un potencial de suba del 22% frente al precio actual de mercado. Si miramos la letra chica de los movimientos, vemos algo muy interesante. Tras la presentación del balance, firmas como Cantor Fitzgerald reaccionaron de forma positiva, subiendo su precio objetivo de 2.150 a 2.300, con un rating de sobreponderar. Es verdad que el consenso general bajó de los 2.440 que tenía hace unos meses hasta los 2.230, pero atención, recortes como los de Goldman Sachs, JP Morgan o UBS hacia la zona de 1.750 a 2.100 se dieron en mayo, reflejando la compresión de márgenes que el mercado ya venía descontando. Las cosas que revisaron post su balance no destruyeron la tesis de inversión. En síntesis, Wall Street acomodó sus modelos a la nueva realidad de márgenes más ajustados por la inversión, pero 8 de cada 10 analistas siguen viendo Mercado Libre como una oportunidad clara de compra en estos valores. Llega el momento de ver cuánto cotiza realmente Mercado Libre hoy. A un precio de mercado de $1.820, la empresa tiene un market cap de 92.300 millones y un enterprise value cercano a los $100 millones. Si miramos el PER tradicional, cotiza 49 veces ganancias, bajando 45 veces si tomamos los beneficios estimados a futuro. Puede parecer elevado a simple vista, pero cuando incorporamos el crecimiento interanual de ingresos superior al 50%, el ratio PEG queda en 1,58 veces, una cifra bastante razonable para una compañía con este nivel de expansión. En términos de ventas, Meli opera 2,6 veces ingresos y una EBITDA de 25 veces. Por el lado del flujo de caja, el ratio Price to Free Cash Flow marca 7 veces anual, aunque ojo acá, este dato incluye los flujos propios de la cartera de crédito, por lo que no hay que confundirlo con el flujo de caja ajustado trimestral de 214 millones. Lo más sólido sigue estando en la eficiencia de capital. Mercado Libre muestra un ROE del 27% y un ROIC del 14%, confirmando la tremenda capacidad que tiene la directiva para rentabilizar la inversión. Por último, mirá cómo queda técnicamente respecto a sus referencias clave. El papel está en un 28% por debajo de su máximo de 52 semanas. Hoy cotiza apenas por encima de su media móvil, mostrando señales de estabilización a corto plazo. Sin embargo, continúa por debajo de la media móvil de 200 días, lo que indica que la tendencia de mediano plazo todavía necesita confirmar un piso definitivo antes de retomar la senda alcista. Pensando en lo que se viene, Mercado Libre presentará sus resultados del tercer trimestre de 2026 el próximo 4 de noviembre. El consenso de mercado proyecta un beneficio por acción de $9,55 e ingresos alcanzando los $10.270 millones. Pero más allá del número bruto, hay 4 variables críticas a monitorear. La primera, una guía concreta sobre la inflexión de márgenes, que fue justamente la pregunta que el mercado castigó por no responder. Segundo, verificar si el margen operativo logra salir del 6,7%, ya que un tercer trimestre plano cuestionaría el relato de reinversión con retorno futuro. Tercero, seguir de cerca el NIMAL de tarjetas de crédito, que continúa en terreno negativo del 2,5%.
El management asegura que los cohortes maduras en Brasil alcanzarán el equilibrio de 12 a 18 meses. Y cuarto, vigilar la mora de 15 a 9 días. Hoy está controlada en el 7%, pero con una cartera creciendo el 75% interanual, la clave será escalar sin deteriorar el crédito. En el lado de las oportunidades hay que prestar atención a los ingresos por publicidad, que volaron un 73% interanual. Si se sostiene en este ritmo, Meli ADS se consolidará como el catalizador de margen más directo que tiene la empresa. Por el lado del flujo caja libre ajustado, tras volver a terreno positivo con 214 millones de dólares, el mercado esperará ver si esa escala hacia el umbral ideal de los 1.000 millones a medida que se normalizan las inversiones. Por último, el foco estará en México. Habrá que evaluar el impacto de la reforma impositiva y el contexto macroeconómico que reconoció el propio CEO, mientras siguen de cerca el GMB. Y atentos a septiembre, cuando se prevé la apertura del nuevo centro de distribución en el Nuevo León, parte del megaplan de la inversión de 4.600 millones de dólares en el país, fundamental para fortalecer la capacidad logística en el norte de la región. Mercado Libre sigue demostrando una capacidad operativa arrolladora, pero la paciencia de Wall Street respecto a los márgenes a corto plazo tiene sus límites. Veamos cómo reaccionó el mercado en el precio y cómo impacta esto en tu portafolio real. La acción venía de cerrar en torno a los $1.922 antes del balance. Tras los resultados cayó un 7% en el after hours hasta los 1.840 y terminó acomodándose cerca de los 1.820, acumulando una caída entre el 5 y el 7% según el momento de referencia. En nuestra cartera esta posición representa el 6,12% del total de los activos, siendo una posición relevante. Con un costo promedio de $2.018, la caída actual dejó un PL no realizado del menos 9%, lo que equivale a unos $197 abajo por acción. Teniendo esta radiografía clara, analizamos los argumentos para tomar cada decisión. A favor de sumar, el consenso se mantiene en buy con un target de 2.229. El riesgo crediticio, que era el de mayor miedo en el trimestre pasado, mejoró de forma medible. Los múltiplos están comprimidos para una empresa que crece al 50% en ingresos, con un PEG de 1,58, y firmas como Cantor subieron su objetivo a 2.300. A favor de mantener, ya se bajó el costo promedio de 2.100 a 2018. Seguir comprando aumentaría la concentración por encima del 6,12% en la cartera. Además, la acción sigue por debajo de su media de 200 ruedas. Y el management aún no dio fecha concreta sobre cuándo girarán los márgenes al alza. A favor de reducir, el papel está en tendencia bajista de 52 semanas y el margen operativo lleva varios trimestres planos. El NIMAL de tarjeta sigue en menos 2,5, el flujo de caja ajustado de 214 millones está lejos de los 1.000 esperados y con un beta de 1.31 la volatilidad de corto plazo puede ser alta para quienes busquen reducir riesgo. Metidos en el gráfico para poder analizar cómo reaccionó el mercado al balance del Mercado Libre, vemos una tendencia de mediano plazo a la baja con esta línea de tendencia. Vemos que cayó muy fuerte en lo que va del 2025 y 2026 e hizo soporte en esta zona de los $1.650 aproximadamente. Luego del balance hizo una vela roja en esta semana y la semana posterior, o sea esta que pasó, está dejando una vela martillo a la baja fea. Veremos cómo reacciona el mercado la semana próxima, si puede recuperar la media móvil de 50, que sería muy importante, y superar esta línea de resistencia que vemos acá, o si vuelve a caer, esperemos que rebote en la zona de la EMA de 200. Yo la zona de compra o la zona de recompra para mi cartera la voy a esperar en esta zona de los 1.650 y $1.700, zona de soporte y resistencia que repitió varias veces la acción. Más abajo tenemos otra zona importante, que es donde hizo resistencia en 2023, que es en los $1.450. Si vamos a los indicadores, vamos a ver un MACD recuperándose, parte alta, aunque está metiendo velas o
listones verdes de debilidad a la baja. Esperemos que esto no se dé vuelta, pero ahora viene todo bien. RSI que viene recuperando al alza, todavía está en la mitad del RSI, no está sobrecomprado. Tenemos un largo recorrido al alza y un Concord que sí lo veo bastante más arriba, pero si quiere subir tenemos la zona de máximo mucho más arriba y las manos grandes siguen comprando. Por este lado no tenemos inconvenientes. En conclusión, Mercado Libre sigue demostrando una escala operativa impresionante y una capacidad de crecimiento envidiable. Sin embargo, el mercado hoy se puso exigente y está priorizando la rentabilidad inmediata por encima del volumen. La clave de los próximos meses estará en ver si las inversiones de hoy logran girar los márgenes al alza o si el estancamiento se prolonga. ¿Vos qué vas a hacer con tus acciones de Meli? ¿Aprovechás esta baja para sumar? ¿Preferís mantener? ¿O estás esperando a ver si rompe la media de 200 días? Déjamelo en los comentarios que te leo y lo debatimos. Si te sirvió este desglose paso a paso, regálame un me gusta, suscríbete al canal, activate la campanita para no perderte el análisis del próximo balance. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.